Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más encontrándome contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de la palabra, para poder sumergirnos en esa frescura limpia de una palabra que nos restaura, que nos alimenta y que nos devuelve la vida, una vida siempre nueva. Quiero ofrecerte hoy un texto tomado de la carta a los Hebreos, del capítulo 13, versículos del 15 al 21, que dice así: Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hagan siempre el bien y compartan lo que poseen, porque estos son sacrificios agradables a Dios. Obedezcan con docilidad a quienes los dirigen, porque ellos se desvelan por ustedes, como quien tiene que dar cuenta. Así, ellos podrán cumplir su deber con alegría y no penosamente, lo cual no les reportaría a ustedes ningún provecho. Que el Dios de la paz, el mismo que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de una alianza eterna, los perfeccione con toda clase de bienes para cumplir su voluntad. Que Él haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ofrezcamos a Dios sin cesar, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Toda la carta a los Hebreos nos mostró que hay un solo sacerdote, y es Jesucristo. Con mucha frecuencia se señaló que esta doctrina que tanto ha insistido sobre el sacerdocio no habla directamente del sacerdocio ministerial. Y sigue siendo verdad que Jesús instituyó a unos ministros y que los sacerdotes tienen que conformarse a ese modelo único. Sin embargo, la carta a los Hebreos acaba hablando del sacerdocio común de todos los bautizados. Todos somos sacerdotes. Todos los cristianos estamos invitados a ofrecer sin cesar un sacrificio de alabanza. No se trata del servicio cultual hecho en el santuario, se trata del culto espiritual que consiste en ofrecer toda la vida, en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, en los ratos libres. Escuchá lo que dice el Concilio Vaticano II a este respecto. Dice así: Cristo Señor, pontífice tomado de entre los hombres, a su nuevo pueblo lo hizo reino y sacerdote para Dios, su Padre. Los bautizados son consagrados como mansión espiritual y sacerdocio santo por la regeneración
y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por ello, todos los discípulos de Cristo tienen que ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa, agradable a Dios, y tienen que dar testimonio de Cristo en todo lugar. Y a quien se la pidiere, han de dar también razón de la esperanza que tienen en la vida eterna. Eso lo dice el documento llamado Lumen Gentium, Luz de las Gentes, en el número 10. Y fíjate que en este texto esencial está lleno de citas de la Escritura. Cita expresamente Hebreos 5:1-5, Apocalipsis 1:6, 5:9, Primera de Pedro 2:4-10, Romanos 12:1, Primera de Pedro 3:15. Y esto nos muestra justamente qué tradicional es esta doctrina, cómo está enraizada en el mismo ser y en la historia de la Iglesia. Sin embargo, es muy poco conocida, muy poco conocida. Sigue diciendo la carta a los Hebreos: ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el acto de fe, el tributo de labios que bendicen su nombre. La primera manifestación de nuestro sacerdocio, el primer sacrificio que ofrecemos, es nuestra fe. Es el sacrificio de nuestra autonomía, de nuestro modo de pensar, justamente para adoptar el punto de vista de Dios. Creer. Vencer en nosotros esas objeciones innumerables, venidas del agnosticismo, que se nos presenta siempre con esas seducciones de racionalidad, de exactitud de ciencia, y terminar aceptando el riesgo valiente de la fe. Esa es la primera ofrenda que le hacemos a Dios. No se olviden de ser generosos, de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. La segunda manifestación de nuestro sacerdocio, el segundo sacrificio que ofrecemos, es nuestra caridad. Es amar, compartir, renunciarse a sí mismo, justamente para adoptar el punto de vista de los demás. Y así toda nuestra vida va a ser una ofrenda. El verdadero culto agradable a Dios, y nunca lo repetiremos bastante, es nuestra vida cotidiana, una vida llena de amor. En primer lugar, Dios espera de mí aquello que normalmente ocupa mis días. Espera mi trabajo, mis obras habituales. Me pregunto si lo hago con un verdadero espíritu de servicio a los demás, con generosidad, con participación. Que el Dios de la paz los disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad. El querer divino, la norma esencial de la conducta humana, fuente de paz, fuente de felicidad. Si yo me preocupo por conocer y hacer la voluntad de Dios, el resultado va a ser la paz, la felicidad. Y por eso termina diciendo la carta a los Hebreos que se realice en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Te invito a que continúes orando todo esto con este canto de Andy Vargas. Dime quién sino yo.
Puedes pensar que no estoy a tu lado y hasta creer que te he abandonado, y sabes que no es así. Yo siempre he estado ahí. Me culpas pues lo has perdido todo, y gritas a voces que te he dejado solo, y sabes que no es así. Yo siempre he estado ahí. En las noches cuando en soledad has estallado el llanto y el velo de tu quebranto, has pensado que no podrás más. Era calmado tu tempestad, quien ha estado en tu soledad, quien ha acudido a ti, siempre he cuidado de ti. Era calmado tu tempestad, quien ha estado en tu soledad, era acudido a tu llamado, era estado a tu lado y ha cuidado de ti. Puedes pensar que no estoy a tu lado y hasta creer que te he abandonado, y sabes que no es así. Yo siempre he estado ahí. Me culpas pues lo has perdido todo, gritas a voces que te he dejado solo, y sabes que no es así. Yo siempre he estado ahí. En las noches cuando en soledad has estallado el llanto, el velo de tu quebranto, crees que no podrás más. Dime quién si no ha calmado tu tempestad, ha estado en tu soledad, quien ha acudido a ti. Yo siempre he cuidado de ti. Ha calmado tu tempestad, ha estado en tu soledad, era acudido a tu llamado, que era estado a tu lado. Ha calmado tu tempestad, era estado en tu soledad, que era acudido a ti. Yo siempre he cuidado de ti. Era calmado tu tempestad, era estado en tu soledad, era acudido a tu llamado, era estado a tu lado. He cuidado de ti, siempre he estado ahí cuando no puedes más, en medio de tu tempestad. Dime quién sino yo, dime quién sino yo, dime quién sino yo, dime quién sino yo. Ha cuidado de ti. Ora conmigo. Padre, Padre nuestro, Padre mío, Jesús, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, nos dijo: si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Yo confieso, Padre Santo, mi propia indigencia. Acudo a ti, Padre. Yo sé que me querés con ternura, sé que te ocupás de mis cosas, sé que te ocupás de mi vida, sé que eres un Padre providente. Te doy gracias porque me escuchás. En nombre de Cristo y en unión con Él te suplico, dame, Señor, tu Espíritu. Dame este Espíritu que es tu don por excelencia,
Dame lo mejor de ti mismo. Quiero conocerte, quiero amarte. Dame este Espíritu Santo para que a su soplo me mueva en toda mi vida. Que Él hable en mi interior, que me muestre lo que tengo que hacer, los caminos por los que tengo que transitar. Padre Santo, te pido que tu Espíritu me revele dónde está el pecado, dónde está la justicia, dónde está la gracia, dónde está la santidad. Dame la gracia, Padre, de entusiasmarme cada día más por el Evangelio de Jesús, de recorrer la vida anunciando estas buenas noticias, anunciando esta salvación, anunciando que Él resucitó de entre los muertos y está sentado a tu derecha en poder. Gracias, Padre. Gracias porque sé que en el nombre de tu Hijo me estás escuchando y que vas a hacer de mí un hombre espiritual. Bendito seas, Padre Santo. Te invito ahora a que escuches lo que sucedió cuando regresaron los apóstoles de la primera misión. Encontrás el texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Jesús quiere descansar con los discípulos, pero la gente le cambia los planes. Y Él se compadece porque no tienen guía, no tienen enseñanza, y lo buscan a Él. No es fácil tener a Jesús de nuestro lado, jugando para nosotros. Basta con tener la decisión y el dinamismo que tuvo esta gente para expresarle nuestra necesidad. Señor Jesús, vos enseñás a tus discípulos a descansar, a revisar lo realizado para reiniciar mejor la tarea. Te pido que las personas sepamos darnos cada día momentos de reflexión sobre lo vivido, sobre lo actuado, para avanzar mejor hacia adelante. Escucha lo que te dice la palabra. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Después de su primera misión, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Es la hora del informe a los demás. Se actúa y después se revisa lo que se actuó, lo que se realizó, la acción, justamente para poder comprenderla mejor en la fe, para mejorar las próximas intervenciones apostólicas. Hoy también se hacen muchas reuniones. Se trabaja mucho en grupo, en la vida escolar, en la vida profesional, en la investigación. Las asociaciones, los sindicatos de todas clases convocan a sus miembros para poner en común ideas, proyectos. Me gusta, Señor, descubrir una vez más cómo esos métodos de trabajo corresponden en profundidad a la naturaleza del hombre. Este hombre que es un ser de relación, que es un ser de participación. Muchos cristianos, Señor, hoy comprendieron que la fe se podría robustecer si decidieran reunirse con otros hermanos para dialogar sobre la fe. Yo te pido ayuda, Señor, para que muchos más puedan descubrir y comprender esto. Y este es también el sentido de la asamblea del culto, de la Eucaristía del domingo. Después de la misión, durante toda la semana, los cristianos volvemos a reunirnos junto a Jesús.
para crecer en la fe, para comprender mejor, para pedir ayuda para la próxima misión. ¿Cómo consideras vos tu participación en el culto, en la Eucaristía? Es preciso que muchos cristianos se decidan a hacer más, también aceptando más reuniones, otras reuniones donde puedan participar con otros en reflexión, en acción colectiva. Estas reuniones en las que la fe sea un fermento para la reflexión y para la acción, para que esa fe pueda ir cambiando la vida, ir cambiando el mundo. Le contaron cuanto habían hecho y enseñado. Una gracia que hay que pedirle al Señor, la revisión de la vida apostólica. Esta revisión de nuestra vida con Jesús, que es una de las formas más útiles de oración. Cada noche tendríamos que tener un tiempo para relatarle a Jesús lo que hicimos. Y si lo hiciéramos así cada día, podríamos dar un contenido mucho más rico a la ofrenda de nuestras Eucaristías, a nuestras puestas en común de los equipos apostólicos, por ejemplo. Te pido, Señor, que nos ayudes a revisar contigo nuestras vidas, a poder hacerlo cada día, Señor, para tu mayor gloria. Y Él les dijo: vengan, retirémonos a un lugar desierto para que descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, y no les dejaban ni siquiera espacio para comer. Y se fueron en la barca a un lugar desierto. Hay un grado de sobrecarga, hay un grado de tensión nerviosa que resulta nefasto para el apostolado, como para todo equilibrio simplemente humano. Te doy gracias, Señor, porque me lo estás recordando, por ocuparte del descanso, de la distensión de tus apóstoles, sobre todo después de un periodo de misión pesado. Esta necesidad de silencio, de recogimiento, de soledad, esencial para el hombre de todas las épocas, pero especialmente indispensable para el hombre moderno en la agitación de la vida de hoy. Me pregunto qué parte de mis jornadas o de mis semanas dedico voluntariamente al desierto, a estar a solas contigo, Señor. Las gentes ven alejarse a Jesús y a sus discípulos y de todas partes corren hacia allá y llegan antes que ellos. Y al desembarcar Jesús ve una gran muchedumbre y se compadece de ellos porque son como ovejas sin pastor, y se pone a enseñarles detenidamente. Este va a ser un problema permanente de la Iglesia, la tensión entre el pequeño rebaño de los fieles y el redil inmenso de la muchedumbre que espera. Jesús hubiera querido consagrarse a la formación más a fondo de este pequeño grupo, pero cede ante la llamada de la multitud. Se deja acaparar. Es su debilidad. Él también se encontró ante algunas urgencias. Él también permitió que lo estorben en sus planes, en sus proyectos, y lo hizo por amor, por un amor compadecido, por un amor tierno, que supo ver la necesidad de la multitud. Te pido, Señor, que me conserves disponible, aún en el mismo seno de mis planes muy bien previstos, que me conserves disponible, Señor. Te invito a que medites en todo esto y lo sigas orando con este canto de Laura Rey, para ser como tú. En este momento estoy frente a tu altar.
porque mi vida perece. Devuélveme todo aquello que desprecié. Te pido perdón, aunque no lo merezco. Ya todo he dejado para seguirte a ti. Aunque dejarlo todo no es un gran sacrificio. Tu misericordia es la que me salvará. Todo lo que soy lo rindo a tus pies. Por ser como soy, perdón.